Bueno, chicos. Ahora sí vamos ya a hablar de células específicas y ya vamos a empezar a enfocándonos un poco más en la inmunidad innata primero, ¿sí? Pero sería todavía una introducción, una pantallazo general de lo que vamos a ver a lo largo de todo el semestre. Entonces, esto sí, con relación al capítulo 1 y 2 del ABA, ¿sí? Cuando nosotros queremos entonces entender la inmunología, lo que buscamos es comprender la defensa del cuerpo. Y tenemos dos tipos de inmunidades. Yo tengo una inmunidad innata o natural, ¿sí? Y una inmunidad adaptativa. La inmunidad innata o natural es mi primera línea de defensa. Esta primera línea de defensa tiene primero una barrera física. Esa barrera física principal, ¿cuál es? La piel. ¿Sí? La piel es mi primera barrera física. Aparte, ya después de la piel, vamos a tener los tejidos. Acuérdense que nosotros tenemos tejidos que forman un epitelio. Esos epitelios tienen uniones que son uniones duraderas, cuando nosotros hablamos de las uniones estrechas, de las uniones comunicantes. Esas uniones estrechas que forman un tejido epitelial son también una barrera física. Son una barrera física que tiene mi inmunidad innata. Esas uniones estrechas están directamente relacionadas al ingreso de ciertos patógenos. Yo tengo acá un tejido. Acuérdense que de acuerdo a la región, yo tengo dentro de mi inmunidad innata, dentro de mi inmunidad natural, tenemos que hablar en regiones. Yo tengo una región que es el aparato digestivo, otra región que es el aparato respiratorio y otra región que es el sistema cutáneo. Cada una de estas regiones tiene células especializadas que van a estar trabajando de forma específica en cada una de esas regiones. Pero, ¿qué van a tener en común estas tres regiones? Tanto del digestivo como el respiratorio, principalmente el sistema bronquial, y como el cutáneo. Lo que van a tener en común ellas tres es la producción de una proteína que se llama defensin. ¿Sí? Esa es la proteína principal que va a ayudarnos a que estas tres regiones principales, ¿sí? Que son las más abundantes, todas las tres van a formar una proteína que se llama defensin. ¿Qué quiere decir esto? Que mi inmunidad innata, mi inmunidad natural, aparte de tener una barrera física, también produce péptidos antimicrobianos. Y eso es esta defensina, es un péptido antimicrobiano. ¿Sí? En el sistema digestivo nosotros vamos a tener células especializadas, como les decía, y la principal es una célula M, ¿sí? Que se encuentra aquí en la parte apical. Nosotros vamos a tener una célula que se llama M, ¿sí? Célula M, célula M. Estas células M son encargadas de captar a un antígeno, de captar a un microorganismo, ¿sí? De captar a un microorganismo. Cuando el microorganismo llega y se apoya en estos tejidos, que son una barrera física, actúan directamente sobre tratar de hacer que estas uniones estrechas que están ahí, sean más permeables. Y eso ocurre por la liberación de ciertos interferones o también de una proteína que ustedes ya conocen por biología, que es el factor de necrosis tumoral. ¿Sí? Eso normalmente son citocinas, son quimiosinas que se liberan y que van a hacer estas uniones estrechas más permeables para el ingreso
de algún patógeno. ¿Sí? El patógeno va a ingresar. Entonces, todo eso es lo que nosotros conocemos como una barrera física dentro de mi inmunidad. Chicos, no solamente dentro del digestivo, respiratorio y cutáneo se va a dar la producción de un péptido antimicrobiano, sino que lo que nosotros vamos a ver también dentro de estas regiones es algo sumamente importante, que es parte de esta barrera física, que es la mucosa. ¿Sí? El moco se encuentra, y ustedes ya saben, se encuentra aquí en la matriz extracelular, por eso es más bien formado por glicoproteínas, ¿sí? Que eso se puede ir moviendo y lo que van a hacer son una barrera física para evitar el ingreso de ese patógeno dentro de estas regiones, ¿sí? Entonces, también en estas tres regiones se produce moco. La producción de moco se da por unas células que se llaman células de Goblet. Eso vieron en histo, ¿verdad? Entonces, se da por la producción de estas células de Goblet. Las células de Goblet son más excitadas también cuando hay un agente patogénico y se da la secreción de mayor cantidad de mucosidad, ¿sí? Algo importante de diferencia entre estas regiones, que a mí siempre me gusta recalcar porque tal vez le va a servir para los casos clínicos, no solamente en inmuno, sino en micro. ¿Con quién va a tener micro? Con los gusanos. Es que en el aparato digestivo la mayor producción de inmunoglobulina o de defensa va a ser solamente la IgM y la IgA. ¿Qué quiere decir eso? Que en el sistema digestivo yo no creo una inmunidad de memoria. Por eso, por ejemplo, ustedes pueden tener de forma recurrente salmonela. ¿Sí? Porque eso pasa directamente a una bacteria intracelular que ingresa a mi aparato digestivo y yo no tengo una memoria inmunológica porque ahí en el sistema digestivo hay una producción mayor de IgA e IgM, muy poca liberación de IgG, por ejemplo. Entonces, por eso la inmunidad innata proporciona una respuesta más rápida a los procesos infecciosos y lo que se busca es que esta defensina, por ejemplo, libera una interleucina, que es la interleucina 8, que va a llamar a los neutrófilos. Y los neutrófilos son los encargados de combatir los procesos bacterianos, ¿sí? Entonces, los neutrófilos, los macrófagos, los basófilos, los eosinófilos, todos son células inmunitarias de mi inmunidad innata o natural, de una respuesta rápida a los procesos infecciosos, no tan específica. Y la inmunidad adaptativa sí es una respuesta específica y mucho más duradera y ya tiene un aprendizaje anterior de las infecciones pasadas. La inmunoglobulina, que es la de memoria, ¿cuál es? IgG, sí. Vamos a ver más adelante cuando veamos la unidad 3, la forma de los anticuerpos de cada uno, la estructura de cada una de estas inmunoglobulinas. Y vamos a ver que la IgG tiene un factor, una fracción, constante, que está afín a una FcRn, que es la que le hace que ella pueda, primero, atravesar la placenta y segundo, ser guardada en un endosoma dentro de la célula para que pueda sobrevivir bastante tiempo. Chicos, esto no significa, ya desde ahora les quede claro, que mi inmunidad adaptativa me va a durar toda la vida. ¿Sí? Hay casos que yo puedo bajar la producción de IgG cuando estoy bajo estrés. Y si hay un estrés, que eso me genera un estrés oxidativo dentro de las células, que hace que mi célula baje el pH, y ustedes saben que un endosoma pasa a ser un lisosoma, se va a desintegrar y yo voy a perder inmunidad, voy a perder esa IgG y por eso muchas veces cuando estamos bajo estrés tendemos a tener gripes recurrentes, griparnos bastante, aunque ya nos hayamos vacunado porque baja nuestra inmunidad. O sea, hay que tener también mucho cuidado con eso.
decimos nos da gusto porque nos ayuda a entender muchas cosas sobre eso. Bueno, entonces, volviendo a la inmunidad innata, como les decía, una respuesta inmediata. Tenemos la barrera física, que es la piel, ¿sí? Que es la principal o esencial para evitar la entrada de patógenos. Y las células inmunitarias principales son los macrófagos y neutrófilos, ¿sí? Que ellos van a detectar y van a tratar de eliminar rápidamente el patógeno. Al macrófago se le conoce como una célula dual. ¿Alguien me podría decir por qué? A ver, todavía no leo. Porque el macrófago... ¿Perdón? Porque tiene dos funciones, porque participa en ambas inmunidades, no solamente en inmunidad innata, ¿sí? Los macrófagos tienen dos funciones, son células duales, una función dual, porque ella participa tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa, y es la que me da una conexión entre ambas inmunidades, ¿sí? Los macrófagos van a tratar de eliminar el proceso infeccioso, pero cuando se dan cuenta de que ya ellos no pueden hacer nada, ellas van a cumplir con su segunda función, que es ser unas células que se conocen como ABC, célula presentadora de antígeno, ¿sí? Y ella va a ir y va a presentar ese antígeno a mi linfocito T para que se pueda generar una inmunidad adaptativa. Entonces, el macrófago es la conexión que hay entre mi inmunidad innata y mi inmunidad adaptativa, ¿sí? El macrófago puede tener dos tipos de receptores. Vamos a adelantar un poco para que logren entender. Dos tipos de receptores que se conocen como MHC, el complejo mayor de histocompatibilidad. Yo tengo MHC1 y tengo también MHC2. ¿Sí? El MHC1, chicos, que es el complejo mayor de histocompatibilidad 1, se encuentra en todas las células nucleadas de mi organismo, en absolutamente todas las células nucleadas. Entonces, diciendo eso, ¿cuál es la única célula de mi organismo que no va a tener MHC1? Los eritrocitos, ¿sí? Y en cambio, el MHC2, el complejo mayor de histocompatibilidad 2, se encuentra en células específicas que son conocidas como las células presentadoras de antígeno. Entonces, el MHC2 es exclusivo de macrófagos, de células dendríticas y de linfocitos B. ¿Sí? Ellas son células presentadoras de antígeno, ¿sí? Dependiendo de cuál receptor esté haciendo la presentación, se va a activar un linfocito T diferente, ¿sí? Si es MHC1 el que hace la presentación y la comunicación con mi inmunidad adaptativa, yo voy a tener la activación del linfocito T CD8. ¿Sí? Si es MHC2 el que hace, yo voy a tener la activación del linfocito T CD4. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad 1 está directamente relacionado con la citotoxicidad de mi inmunidad adaptativa, porque el CD8 es el linfocito T citotóxico. Y el MHC2 está directamente relacionado con el linfocito T cooperador, que es este CD4, porque él no puede trabajar solo, porque el CD4 activa la producción de anticuerpos. ¿Sí? CD4 puede entonces generar también la activación de anticuerpos, por eso se forma una memoria inmunológica. ¿Sí? Profe, entonces, por ejemplo, cuando sufrimos una enfermedad que ya estamos vacunados, sí, como por ejemplo, estamos vacunados para una gripe, sí, una gripe siempre la no tenemos signos
y por ejemplo, si sufrimos una otra cepa, que en general hay muchísimas, hay la activación del linfocito TCD8 y por esto tenemos signos como Sí, mucho tos, más, sí, todo. sí, mucho más fuerte, por así decirlo, Más fuerte sí, por la por la citotoxicidad. citotoxicidad, sí. Y claramente, gracias a lo que él decía, por eso es que cuando hay infecciones muy recurrentes, muy recurrentes, y que la persona no mejora, no mejora, realmente es porque el CD4 no está trabajando. Sí. Por la adaptación, o sea. Es una respuesta adaptativa y la otra sería la respuesta... Sí, o sea, las dos son adaptativas, son parte de la inmunidad adaptativa, pero al CD8 no le importa mucho si mi célula va a recuperarse, no le da tiempo de recuperación. El CD8 va a eliminar, ¿sí? Va a eliminar, ¿sí? Y el inconveniente, como dice, cuando yo tengo muchas infecciones recurrentes, lo que está fallando es mi inmunidad adaptativa, específicamente el CD4, porque no se da la producción de esos anticuerpos, ¿sí? Entonces ahí no tiene de otra que activarse este CD8 y empieza a eliminar. Por eso, esto es importante. Dentro de mi inmunidad adaptativa, yo no tengo solamente el linfocito TCD8 y el linfocito TCD4. Yo tengo un linfocito T, por ejemplo, que se llama linfocito T regulador, que es el encargado de regular la función de TCD8. A mí siempre, voy a adelantar antes que del linfocito, a mí siempre me gusta decir, le decía el semestre pasado a los chicos, es que el linfocito TCD8 es como, o los linfocitos T en general, son como los más vagabundos de mi sistema inmunológico. Es como ese alumno vagabundo, pero vos sabés que tiene potencial, ¿verdad? Vos sabés, vos le decís estudiado, soy inteligente, vos podés. Porque hay gente que es increíble, que viene, no estudia, se va, no apunta nada, se va, viene y rinde bien, pero no. Entonces, ese es mi linfocito T en el sistema inmune. Él no va a trabajar si no viene un macrófago, un linfocito B o alguien a presentarle el trabajo y decirle, trabaja, por favor. Pero cuando trabaja ya no sabe parar. Y él no se sabe regular, ese es el CD8. Entonces, por eso está ese linfocito T regulador que le tiene que decir, mira, empezaste con todo, pero yo necesito que pare esa citotoxicidad o me puede llevar a un shock séptico. ¿Sí? O puede empezar a eliminar todo lo que hay, llevarme a un shock séptico o llevarme a generar una enfermedad autoinmune. Por eso muchas veces hay procesos de infecciones virales que hacen que nazca, dicen, ¿verdad? O aparezca, por ejemplo, el lupus, que es muy común cuando la persona ¿verdad? Tiene una predisposición y tiene una infección viral grave, de repente después queda que aparece el lupus que estaba silenciado, ¿sí? Entonces, eso puede pasar, ¿sí? Por eso es importante ese linfocito T regulado. Entonces, esto es con referencia a la función de ese macrófago como una función dual. Pero nosotros, claramente ustedes saben que hay otras células también del sistema inmunitario, que ya vamos a ver, vamos a hablar, ya les hablé bastante sobre el adaptativo. Eso es lo que a mí me suele pasar, lo que para mí, mis alumnos a veces nada más atájenme, que yo hablo y después mi slide decido ya, yo voy atrasada. Bueno, bebé, yo me adelanto, ¿verdad? Eso me suele pasar. Entonces, en la inmunidad adaptativa tenemos células especializadas, es a largo tiempo y son solamente dos células especializadas, las células T y B. Dentro de ella tenemos otra vez una subpoblación, ¿sí? Dentro de los linfocitos T, entonces tenemos la subpoblación de los linfocitos T reguladores, los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T cooperadores. Los linfocitos TCD4 también tienen una subpoblación. Y los CD4 tienen una subpoblación que están conformados por el TH1, el TH2 y el TH17 principalmente. Entonces el linfocito TCD4 tiene de vuelta una subpoblación, que es el TH1, que es el TH2 y que es el TH17. Estos tres son
los principales. Este linfocito TCD4, cuando se activa su TH1, él puede activar un macrófago, por eso le decimos que él tiene una función dual, porque él activa a un tipo de macrófago específico que es el macrófago M1. ¿Sí? El macrófago M1 da la liberación de óxido nítrico, por ejemplo, y por eso elimina rápidamente en un patógeno y puede causar también algún daño en nuestras células, mucho más ofensivo, por así decirlo, por la liberación de ese óxido nítrico. Y libera también, este macrófago M1, libera factor de necrosis tumoral e interferones. Entonces está más directamente relacionado a una respuesta vírica, ¿sí? A respuesta contra virus, ¿sí? O patógenos intracelulares. Los virus y las bacterias intracelulares tienen mucha similitud en su respuesta inmune, ¿sí? Porque los virus necesitan ingresar y la bacteria intracelular también necesita ingresar dentro de la célula para poder atacar. En cambio, el TH2 activa también el macrófago, pero el macrófago M2. ¿Sí? Y este macrófago M2 está más relacionado con procesos, con el llamado de eosinófilos y basófilos, ¿sí? Porque él va a liberar una interleucina, que es la interleucina 4, ¿sí? Que está directamente relacionado con el combate a parásitos y procesos alérgicos, ¿sí? Entonces lo que hacemos es llamarle a los eosinófilos y a los basófilos para que ellos den la respuesta. Él no daría directamente la respuesta. Entonces eso ocurriría. El TH17 en cambio sí está más relacionado con el asma, procesos alérgicos ya en sí, y con la producción de inmunoglobulinas, ¿sí? Con la producción del TH17 entonces sería relacionado a inmunoglobulinas en general, ¿sí? A la producción o al llamado, por eso hablamos que el linfocito TCD4 activa anticuerpos, ¿sí? Encargado de producir los diferentes anticuerpos. Entonces, chicos, cuando hablamos de las inmunoglobulinas o estos anticuerpos, tenemos, ¿cuáles se acuerdan ustedes? ¿Cuáles son las inmunoglobulinas? La IgM, la IgG, la IgA, la IgE y la IgD. ¿Sí? Son 5. De la única que hasta hoy, hasta la fecha de hoy, no se conoce exactamente su función dentro de la inmunidad, es de la IgD, ¿sí? A la IgD más bien se le conoce como una inmunoglobulina de membrana, ¿sí? Eso sería la IgD. La IgD es más bien una inmunoglobulina de membrana que ella está en mi linfocito B inmaduro. ¿Sí? Hay dos inmunoglobulinas que están en el linfocito B inmaduro, que son la IgD y la IgM, ¿sí? Que es la primera que aparece en los procesos infecciosos por eso. Pero la IgD es de membrana, ella no va a ser liberada. En cambio, la IgM sí puede ser secretada. ¿Sí? Ella puede ser secretada y ser enviada, por ejemplo, la IgM puede ser enviada en este tejido, viene un patógeno, y la IgM que está acá en la membrana, cuando el linfocito B se madura, va a liberar la IgM y la IgM va a ser secretada al medio extracelular para evitar el ingreso de ese microorganismo y tratar de empezar a luchar en esta zona, ¿sí? Pero la IgD no, la IgD se queda en la membrana. Ella más bien actúa durante el proceso de maduración. Lo que se cree es que ella ayuda a que madure ese linfocito B, ¿sí?
Sí. ¿Puedes decir otra vez las 5 inmunoglobulinas? Sí, IgA, IgA. que es de la mucosa, IgA entonces el principal, mucosa, ¿sí? Después tenemos la IgE, que libera histamina, entonces participa en alergias. Y la IgG, que es conocida como la de memoria, o a mí también, o en el libro, es importante, pongo así entre comillas porque no siempre me mantiene la memoria de por vida, es vinculada a enfermedades crónicas. ¿Sí? Cuando ya una enfermedad se vuelve crónica, ya tiene varios días el proceso infeccioso, aparece esa IgG. ¿Sí? Entonces esta está vinculada a enfermedades crónicas. Y la IgD ya saben que es de membrana. Y la IgM, entonces si vamos a esto, está ligada a infecciones o enfermedades agudas, ¿sí? Infecciones agudas. Ella aparece entre el primer al cuarto, quinto día de infección. Entonces hablo de unas infecciones agudas. Y esta es exclusivamente de membrana. Eso sería la sigla, ¿sí? Bueno, y acá está un poco el cuadro, que es una figura donde tenemos las células, ¿verdad?, del sistema inmunitario, de la inmunidad innata, y las barreras. ¿Sí? Como les decía, la principal barrera física es el sistema cutáneo, ¿sí?, la piel, y luego tenemos las barreras epiteliales que ya forman ese tejido que está vinculado con esas uniones estrechas. Chicos, una vez que llega un patógeno y posa, él va a tratar de ingresar, ¿sí?, que es reconocido, es captado por células, y se va a encontrar con los fagocitos, con las células fagocíticas, que en este caso son los macrófagos y los neutrófilos. Esas son las células fagocíticas, que se van a encontrar con ellos y van a tratar de que se elimine el patógeno, o en el caso en el que no se pudiera, ellas pueden, el macrófago, como ya saben, puede hacer la presentación de antígeno, pero no solamente el macrófago es encargado de hacer una presentación de antígeno, sino que también la célula dendrítica. ¿Sí? Las células dendríticas también son parte de la inmunidad innata. Y vamos a ver que las células dendríticas, hay subpoblaciones de células dendríticas. Yo tengo células dendríticas tradicionales, células dendríticas plasmocitoides, células dendríticas derivadas de un monocito, y una célula dendrítica que estoy segura que ustedes escucharon bastante en histo, que son las células de Langerhans. ¿Sí? Las células de Langerhans son células dendríticas que protegen la piel y son las que aparecen primero en nuestra vida. ¿Sí? Acá tenemos también a unos linfocitos que también son parte de mi inmunidad innata, que son los linfocitos NK o natural killer. ¿Sí? Estos natural killers son los linfocitos más citotóxicos del sistema inmunológico. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el linfocito TCD8, que yo les dije que es citotóxico, y el linfocito natural killer, el NK? El semestre pasado dijeron, profe, vos fuiste un poco el linfocito NK con nosotros, ¿no es cierto? No creas, eso dijeron que fue así, no es cierto. ¿Cuál es la diferencia? El linfocito NK, chicos, es un soldado del sistema inmune que él no necesita una presentación de antígeno. Él no necesita, por eso él no es vagabundo como los linfocitos T. Él es un soldado que está ahí, que él va a batallar y que él es tan citotóxico que a él no le importa nada.
Él es un soldado que está recorriendo, todos ustedes son mi sistema inmune, él está recorriendo el torrente sanguíneo y de repente pasa así por una célula y se da cuenta que esta célula tiene un daño en el receptor del complejo mayor de histocompatibilidad. Y si él tiene un daño en un MHC1 que tienen que tener todas las células nucleadas, va a decir, no, por lo que se dispa, le mata. Y él es un soldado que está ahí y que él va a matar a la célula que tiene error. No le va a importar si esa célula está intentando reparar el error o está cumpliendo media función. Él no quiere media función. Él quiere que cumpla la función o no servicio. ¿Se entiende? O sea, esa es la diferencia entre el NK y el CD8, por eso él es el más citotóxico del sistema inmune. Luego tenemos otros linfocitos que también son parte, que vamos a ir viendo un poco más adelante, que son los ILC1, 2, 3, 4 y varios, ¿sí? Pero vamos a ir avanzando. Luego está mi sistema de complemento. Ahí seguro vamos a quedar mucho tiempo más adelante. Nosotros cuando hablemos del sistema de complemento, él es parte de mi sistema inmune innato, que son conocidos como proteínas solubles. Si el sistema de complemento, las proteínas del complemento, son conocidas como proteínas solubles del sistema inmune y son la primera respuesta, porque ellas son solubles y ellas están en mi vaso sanguíneo, están en mi torrente sanguíneo. Entonces, cuando ingresa un microorganismo, tiene que pasar por el torrente sanguíneo para ir hasta algún tejido y residir en ese tejido y dañar ese tejido, ¿verdad? Entonces, el sistema de complemento tiene 3 vías de activación, que son la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa. Si nosotros vamos a tener que hablar de las 3 vías un poco más adelante. Pero dentro del sistema de complemento hay otras proteínas solubles que se conocen como colectinas, pentraxinas, picolinas. Y ya les voy a decir algo. Las pentraxinas liberan una proteína sumamente importante que se llama la PCR, la proteína C reactiva. Cuando ustedes tengan un paciente, no sé si acá alguien ya trabajó, enfermero, enfermera, tiene ya mayor experiencia, cuando llega una persona con ustedes, siempre la clínica es la soberana de todo. Yo siempre digo que el momento en el que uno tiene que ser fofoquero es cuando está con el paciente y preguntarle de todo. Es el único momento donde se permite así un chisme. Entonces, vos le hay que preguntar de todo. De repente, puede ser que mi sistema inmune todavía no haya generado una elevación de mis glóbulos blancos, una elevación de mis leucocitos, pero ese paciente ya viene transmitiendo alguna molestia. Es básico la clínica, examinarle, escucharle, analizarle, prestarle atención a ese paciente, verle como un todo. Y básico es pedir un hemograma y un PCR. Yo no puedo pedir un PCR sin un hemograma y un hemograma sin un PCR. El PCR es una proteína que se eleva sin ni siquiera todavía elevarse los glóbulos blancos. Yo voy a tener de esa proteína C reactiva alta y eso ya me tiene que prender a mí un foquito de que hay un proceso infeccioso, hay un proceso inflamatorio que está pasando a esa persona y yo tengo que tomarme el tiempo de saber en dónde está. Porque puede ser que hayan unas 12 horas de tiempo para que esos glóbulos blancos se revienten y empiecen a elevarse y llegar a 18.000, a 20.000, a 24.000 y que ese paciente pueda entrar en un shock septic. Entonces ese tiempo muchas veces que ustedes tienen, ¿sí? Entonces por eso es sumamente importante. Yo como bioquímica les digo que un PCR está en 30 minutos, si no es menos, ¿verdad? Dependiendo de la urgencia. Entonces, no se tarden mucho con ese tipo de situaciones cuando les toque. Y entonces, eso es lo que decía, tienen un tiempo de 12 horas en la que todo este sistema inmune innato empieza a explotar y ya después se trata de activar la inmunidad adaptativa. Entre el primer y cuarto
día aparecen o actúa mi IgM, y ya desde el cuarto, quinto, séptimo y ya para más adelante hasta el día 14 veo a la IgG, por eso está vinculada a las infecciones crónicas, ¿sí? Y ya, digamos chicos, si es que se activa con mucho mi linfocito TCD8, entonces sí, ahí ya va siendo cada vez más preocupante. Y tienen que también tener en cuenta que hay pacientes que tienen que tener un cuidado mucho más especial. El paciente diabético, ustedes van a tener mucho menos tiempo que esto para un paciente diabético que no se cuida. La buena característica del diabético es mentir, saben mentir bastante. Entonces no le crean, pregúntenle al familiar o traten de tirarle ahí. Y también a los inmunodeprimidos. Una persona con VIH positivo no tiene tampoco ese tiempo y muchas veces hay personas que ni siquiera saben. Y justo el sábado, ustedes que se tuvieron a Derlis, el sábado estuve merendando con Derlis, nos pusimos al día, nuestra merienda iba a durar 2 horas y duró 4 horas, enfocamos mucho. Y entonces Derlis me estuvo contando de que tienen muchos pacientes ahora que tienen VIH positivo y que están llegando con neumonía, tuberculosis, enfermedades, patógenos que se adueñan de ese sistema inmune. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con esos pacientes inmunodeprimidos. Bueno, y acá está una tabla también que está en el capítulo 1 de las características específicas. Chicos, esta tabla es examen. Todo, saben que desde que yo entro a clase ya les pregunto, pero acá está resumido todo lo que veníamos hablando, ¿sí? De las características. La innata entonces tiene una especificidad frente a varias moléculas, ellas comparten, ¿sí? Moléculas relacionadas, todo tiene una característica frente a microorganismos de forma específica. La adaptativa es frente a muchos antígenos, tanto microbianos y no microbianos diferentes. La diversidad en la innata es escasa, en cambio la adaptativa es bastante elevada por la cantidad de receptores que hay para responder a algún antígeno. Y claramente, chicos, una de las cosas importantes que deben de saber es que la inmunidad innata tiene esa diversidad limitada por el hecho de que se codifica ya en la línea germinal, si uno ya nace con esa innata. En cambio, la adaptativa va apareciendo a medida que nos vamos creciendo por recombinaciones somáticas. Por eso, cada uno de nosotros tiene una inmunidad adaptativa diferente. Yo no puedo decir que por eso el COVID, digamos, cada uno respondió de forma diferente al COVID por esa inmunidad adaptativa, esa recombinación. La memoria, como les decía, ahora en la innata se sabe que es limitada, no hablamos más de una memoria nula. Y en la adaptativa que sí se genera memoria. Y ambas inmunidades tienen la capacidad de reaccionar frente a lo propio, es decir, altamente reactiva frente a lo propio. Quiere decir que ambas inmunidades están relacionadas con la formación de alguna enfermedad autoinmune. ¿Sí? Y acá están los componentes, barreras celulares y químicas, la piel, el epitelio, la mucosa y las moléculas antimicrobianas, que les mencioné una de ellas, es la defensina, que es un péptido que se forma, y en la adaptativa tenemos a linfocitos que residen en el epitelio y a los anticuerpos que pueden ser secretados a la superficie. Dentro de la innata, las proteínas secretadas son el complemento y la vía de las lectinas, y acá la adaptativa son los anticuerpos. Las células, como ven, tenemos dentro de la inmunidad innata los fagocitos, macrófagos, neutrófilos, tenemos a las células dendríticas, los linfocitos NK, mastocitos y células linfocitarias innatas. ¿Sí? Y exclusivamente la adaptativa de linfocitos en general, específicamente linfocitos T y B que se van a ir separando. ¿Sí? Y acuérdense que los componentes, como les decía, muchos componentes de la inmunidad innata también van a desempeñar funciones en mi respuesta adaptativa. Y uno
de los más conocidos es la función de los macrófagos. ¿Sí? Ya empieza, creo que por hoy podemos llegar hasta acá porque es 9:41. ¿Va a venir Andrea?